Hola, Evan antes de Cold Throne. Estoy en uno de los puntos más afectados de todo el país ayer en las manifestaciones, acá en la Avenida Cali con Avenida Suba, en Bogotá, Colombia. Aquí hubo destrozos anoche al Supercar de la entidad pública. Como pueden ver, vidrios rotos y eso, pues ni hablar de lo que pasó adentro. Hay varias personas teniendo discusiones en este momento en pequeños grupos, ya policía ubicado en varios puntos estratégicos porque ya se hizo el llamado para seguir con las manifestaciones, entre comillas. Hablando con muchos acá, los sentimientos son de tristeza, son de frustración. La gente en su gran mayoría rechaza esto. Estos son pues servicios para el público, para el pueblo, de transporte masivo, de pues procesos de papeleo, cosas así. Entonces, sí, la gente está muy triste viendo a lo que le pertenece, a lo que es suyo, destruido. Ahí vemos los policías están pues alistándose porque ya la manifestación va a seguir su segundo día, ya están haciendo llamados por redes sociales para una segunda jornada de estas manifestaciones. Aquí están pues digamos que en espera, descansando, y bueno, ojalá sea mucho menos intenso de lo que fue ayer. Hoy es 26 de noviembre y bueno, ya estamos en el sexto día de estas manifestaciones. ¿Qué te digo? Los dos primeros días fueron muy violentos, mucho alboroto, mucho daño, mucha violencia, muchos heridos. Para los que no saben, Colombia están tratando de hacer lo mismo que hicieron en Chile, un rechazo total por el gobierno de derecha y como que culpar al gobierno de derecha actual de todos los males del país en toda su historia. Básicamente así lo describiría yo. En este video yo no voy a enfocarme en causas, en políticas de derecha, de izquierda. Voy a hablarles del futuro, no de, digamos, de los elementos inmediatos, sino del futuro, de a dónde va todo esto y del pasado, de dónde viene todo esto y por qué se está dando todo esto. Para ello hay que hablar de la profecía bíblica. Entonces, cuando yo menciono profecía bíblica, mucha gente inmediatamente se apaga, dice, eso es que yo no soy religioso, eso no es para mí, yo estoy buscando como otro tipo de información. Este es la información principal, esta es la información verdadera. Lo único que les va a iluminar el entendimiento acerca de esta situación es lo que dice la Biblia. Entonces, para los que no creen en Biblia o Dios o eso, sean un poco mente abiertos y escuchen este video y ya no es lo único que les puedo ofrecer, no puedo convencerlos de nada. Pero definitivamente tiene que incluir una perspectiva bíblica porque esa es la única explicación, la única verdad y lo único que va a iluminar entendimiento acerca de lo que realmente está pasando. Esto no trata ni de pensiones, ni de reformas, ni de impuestos, ni de educación. Esto va
mucho más allá y viene de mucho más atrás y tiene que entender el concepto completo y eso es lo que ofrece la Biblia, la palabra de Dios y las profecías que están ahí. Entonces espero que vean esto con mente abierta y lo consideren muy seriamente porque lo que dice la Biblia es un asunto extremadamente serio. Entonces comencemos con el profeta Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 2, habla de un sueño que tuvo el rey de Babilonia y este sueño era de una estatua gigante. Su cuerpo estaba dividido en 5 partes o estaba representado con 5 elementos diferentes. Y entonces el profeta Daniel le dio la interpretación de este sueño y le dijo al rey que Dios le estaba mostrando los imperios futuros del mundo. Comenzaba con la cabeza que era de oro y esa cabeza de oro representaba al mismo rey Nabucodonosor y su imperio de Babilonia. Y todo lo demás de ahí para abajo eran reinos futuros, los imperios del futuro. Al final, en el fin de tiempos, iba a haber otro imperio y que iba a ser muy similar al romano antiguo. Y esto es lo que iba a existir para cuando llegase la segunda venida de Jesucristo. Él iba a destruir este último imperio en la tierra y establecer el reino de Dios ya eternamente. Lo que quiere decir todo esto es que en el fin de tiempos va a existir un imperio en la tierra. Y esto es muy raro porque estamos en pleno siglo XXI y lo que existe no son imperios, ya eso son cosas del pasado. Lo que existe actualmente son repúblicas y existen democracias. Entonces, ¿cómo es que la Biblia está hablando de un imperio en fin de tiempos y lo que conocemos nosotros son democracias? Al menos que las democracias en Occidente y en el mundo se estén muriendo. Existe una teoría que muchos sociólogos e historiadores argumentan y es que las civilizaciones de verdad no evolucionan, sino que simplemente todos se repiten un mismo ciclo de inicio, mitad y fin. Y todos presentan las mismas características en sus ciclos. Uno de los proponentes más reconocidos de la teoría del ciclo social era este señor Oswald Spengler, un historiador y filósofo alemán, quien escribió esta obra, La decadencia de Occidente, en 1918. Y en este libro él argumenta de que el Occidente ya está presentando las características y las señales de lo que es la última fase de una civilización. Spengler describía las civilizaciones y sus etapas como las estaciones del año. Decía que cada civilización comenzaba con una primavera, luego seguía su verano, luego su otoño y su fase final era el invierno. Y que en el invierno sucedía el fenómeno del cesarismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya para el invierno la situación era tan difícil, la gobernabilidad para la sociedad era tan complicada que tenía que implementarse un líder autoritario para tomar control de todo, ya que la democracia se volvía o complicada o imposible de seguir implementando en sociedad. Y este líder era una persona carismática, quien la gente veía como un tipo de salvación al caos que había en el momento y quienes ellos ponían en poder para arreglar todo asunto. Y obviamente ya la democracia deja de existir, ya no hay libres elecciones, ya no hay varios partidos políticos, ahora es un sistema bastante totalitario. Una de las razones que lleva a esa situación es la diversidad. Cuando ya muchas personas de diferentes naciones, grupos étnicos, diferentes lenguas, religiones, credos, corrientes, filosofías, políticas, empiezan a convivir en el mismo espacio y por supuesto tomar cualquier decisión para la sociedad se vuelve más y más complicado. Este es un artículo de The New York Times, se llama La desventaja de la diversidad. Fue publicado en el 2007. Hoy en día jamás publicarían un artículo de este tipo porque The New York Times es muy liberal, es muy de izquierda y bueno, esto fue publicado en época de Obama, pero hablaba de el estudio más grande
que jamás se había hecho en Estados Unidos acerca de la diversidad. Y fue hecho por un politólogo de Harvard llamado Robert Putnam. Y él encontró en este estudio, cuanto mayor es la diversidad en una comunidad, menos personas votan y hay menos personas haciendo trabajos voluntarios, menos personas donan a caridad y menos personas trabajan en proyectos comunitarios. Esto está traducido por Google, es una traducción automática, por eso se lee un poco brusco. En las comunidades más diversas, los vecinos confían entre sí la mitad de lo que confían cuando están en entornos más homogéneos. El estudio es el más grande sobre participación cívica en Estados Unidos. Encontró que prácticamente todas las medidas de salud cívica son más bajas en entornos más diversos. Y Robert Putnam, politólogo, él también es liberal, de izquierda, y él se preocupó mucho por estos resultados, y él verificó todo una y otra vez porque él no quería que fuese cierto lo que él encontró, pero tal cual, sí era cierto. Y si ustedes se ponen a pensar, este mensaje de la diversidad es algo que constantemente están bombardeando las sociedades occidentales a aceptar, y es como siempre promocionando la diversidad, que la diversidad es lo mejor, que es lo máximo, que es la fortaleza para las sociedades, que necesitamos más inmigrantes, que necesitamos revolvernos más y ser más diversos. Eso nos hacen mejores, más tolerantes. Y en las películas y en las series ya todo el mundo es mixto, ya son blancos y negros y chinos y mexicanos y todos en relaciones de amistades, de matrimonios, de relaciones sentimentales, y es un mensaje obsesivo que existe actualmente en sociedad. Otra manifestación de la diversidad está en la diversidad sexual, donde ya no existen dos géneros sexuales, sino que existen muchos géneros sexuales, muchas formas de expresión sexual, mucho tipo de comportamiento, mucha interacción sexual y romántica. Es algo que vemos en la actualidad, y es algo que se ha visto también en las fases finales de civilizaciones pasadas. Esta aquí es una entrevista con la activista Camille Paglia. Ella es escritora, es profesora, ella es muy de izquierda, ella es lesbiana, está casada con otra mujer, se considera transgénero, y ella también identificó que estas cuestiones de diversidad sexual y transgenerismo y todas esas cosas que vemos actualmente también aparecían en las fases finales de civilizaciones pasadas. Entonces quería como mirar esta entrevista y pues para que escuchen como lo que ella dice. I'm very concerned with this because I think that it's become a fashion, okay, that the transgender definition has become a kind of convenient label for young people who may simply feel alienated, okay, culturally for many other reasons, okay. So that in the 1950s they might have become a beatnik, in the 1960s they might have become a hippie and taken mind-expanding drugs, okay. And so today you're encouraged to think that it's an alienation is because you're not totally defined, identifying with your particular inherited gender definition. So I'm very concerned about this. I think that a lot of it, I think that the collaboration of the bureaucratic machinery with it has to do with the assault on masculinity. Okay. Okay. So you see, gender doesn't really exist. It's not really polarity. I mean, everything's all about expanding women's rights, but also terminating men. Okay, and defining men out of existence. Masculinity is by definition toxic. Okay, masculinity doesn't exist. And you see, this is the proof of it. Now I began all of my studies, my book Sexual Personae began as a dissertation at Yale graduate school on androgyny. I've always been fascinated, attracted, to the subject of androgyny, and that's what Sexual Personae is. I explored it in history, but the more I explored it, I realized that that historically the movement toward androgyny occurs in late phases of culture. Okay, as a civilization is starting to unravel. Okay, and that you can find it again and again and again through history in the Greek art. Okay, you can see it happening. All of a sudden, okay, there's a kind of there's the sculptures of handsome nude young men athletes that used to be very robust. Okay, in the archaic period, suddenly began to seem like wet noodles. Okay, toward the end. Okay, and that the people who live in such periods, late
phase of culture. Whether it's the Hellenistic era, whether it's the Roman Empire, whether it's the mauve decade of Oscar Wilde in the 1890s, whether it's Weimar Germany, people who live at such times, okay, feel that they're very sophisticated, they're very cosmopolitan, okay, and homosexuality, heterosexuality, so what, anything goes, and so on. All right, but from the perspective of historical distance, okay, you can see that it's a culture that no longer believes in itself, okay, and then what you invariably get are people who are convinced of the power of heroic masculinity, okay, on the edges, whether they're the Vandals and the Huns, okay, or whether they're the barbarians of ISIS, okay, you see them, starting to mass on the outsides of the culture, and that's what we have right now. That there is a tremendous and rather terrifying disconnect between the infatuation with the transgender movement in our own culture and what's going on out there, okay, all right? And so I mean, that's why I'm concerned. I feel it's ominous. Ciertamente en el mundo actual hay esfuerzos que se están haciendo para borrar lo que es la masculinidad tradicional, hacerlo quedar como algo tóxico, algo negativo y reemplazarlo con una masculinidad mucho más andrógeno, mucho más sumiso y afeminado, como es el fenómeno del soy boy en Occidente o el chico soya o el concepto del hombre feminista. O el concepto del hombre beta, a diferencia del hombre alfa, un hombre mucho más sumiso. Y esta moda que viene de Oriente, de estos grupos musicales de chicos que se ven muy afeminados, que son géneros que se llaman K-pop o J-pop y que son una moda actual, un fenómeno muy grande, son muy populares estos grupos y la imagen de estos chicos es muy andrógeno. Estas cosas y muchas otras están llevando a la polarización política y social en muchos países de forma simultánea en el mundo. Es un fenómeno muy curioso. ¿Y qué pasa con esta polarización? Pues que los actores principales, cada vez más divididos, desconfían los unos de los otros cada vez más. Y sobre todo para las decisiones políticas, sobre todo para los gobernadores que escogen. Entonces, por ejemplo, un bando escoge a tal dirigente o presidente, el otro bando dice que se enloquecieron, están escogiendo a alguien que van a arruinar, que es un dictador, que es así, que es asá. Eso lo vemos claramente con el presidente Donald Trump. Los demócratas, los de izquierda, están convencidos de que los republicanos se han vuelto racistas, que se han vuelto fascistas, que han perdido la capacidad de escoger un buen líder. Y entonces todo este tiempo han tratado de estar derrocando a Trump, primero diciendo que él es un agente ruso y colaboraba con los rusos, después que él violaba mujeres y entonces buscando los escándalos por ese lado, y ahora el tema es Ucrania, y siempre buscando formas de sacarlo de oficina, incluso de manera corrupta y con cosas indebidas, e incluso hay quienes quieren cambiar la constitución para poder sacarlo. Y es el mismo fenómeno que está sucediendo en Colombia con el presidente elegido democráticamente por el pueblo, a Iván Duque. Los del otro bando sinceramente piensan que este señor es un opresor, es un dictador, es un asesino. Incluso hay quienes piensan que él secuestra y hace desaparecer oponentes políticos y personas que nos critican. Hay toda clase de sentimiento muy serio contra él, y en gran parte muchos que están organizando esas marchas tienen la intención de sacarlo a un presidente legítimo, elegido democráticamente. Y así la democracia se está debilitando en Occidente. Un bando ya no confía en lo que hace el otro bando y a quienes escogen y a quienes ponen en el gobierno. De una u otra forma se puede hacer este mismo argumento para lo que pasa en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Brasil y Estados Unidos y ahora en Colombia. Y la solución cada vez más popular en las mentes de las personas es el socialismo. ¿Por qué el socialismo? Pues porque es la ideología más romántica que existe jamás. Promete justicia para todos, igualdad para todos, promete una utopía donde jamás va a volver a existir la corrupción, el maltrato, las injusticias, el racismo.
va a ser perfecto, va a ser la utopía, la justicia que tantos buscan y claman. Y lo curioso es que nunca ha funcionado en ningún país donde se ha implementado. Nunca ha funcionado, siempre ha sido un fracaso. Entonces, con tantas pruebas de que no funciona, ¿por qué existe tanta convicción de la gente en cuanto al socialismo? Y para entender esto, tenemos que mirar en la Biblia. Y comienza con el entendimiento integral de quién es Jesucristo. Digo integral porque, digamos que la sociedad piensa en Jesucristo como una religión, un credo, algo que se hace los domingos, una hora en misa y ya, nada que ver con la sociedad, política, el mundo en general. Y eso es un problema sobre todo porque se ignora el lado político de quién es Jesús y qué tiene que ver con el mundo en general. La Biblia muy claramente identifica a Jesús como un gobernador. Él es un político. Además de las otras cosas que también es salvador, es sacerdote, es profeta, es el hijo de Dios, es el logos, es el pan de vida, es la luz del mundo y todos esos demás títulos y facetas y cosas que también es él. Pero también es un político, un gobernador, él es un rey. Literalmente hablando. Y no cualquier rey, sino el rey de reyes. Él está sobre todos los gobiernos y autoridades en este mundo y en este universo y en esta existencia. Y el mundo y la humanidad fueron creados para estar sujetos a él, estar bajo su autoridad y convivir con él. Ahora, sucedió un evento donde la humanidad rechazó a Jesucristo y este esquema y decidieron que ellos iban a ser sus propios dioses. Entonces se creó una brecha, una división entre la humanidad y Dios. Y eso fue muy notorio en la primera venida de Jesucristo a la tierra, donde este mundo lo rechazó. Este mundo no lo quería, lo entregaron a autoridades romanas para deshacerse de él. Y eso es debido a lo que pasó en el huerto de Edén. ¿Qué pasó en el huerto de Edén? Ahí nació una religión que se llama la secularidad, lo que hoy en día conocemos como separación de iglesia y Estado. Nació en el huerto de Edén. Y es una religión falsa. Es un completo cuento de hadas y es la religión número 1 en el mundo. ¿Por qué es un cuento de hadas? Porque es absolutamente imposible separar lo que es la dimensión espiritual de la dimensión terrenal. Y la terrenal está sujeta al espiritual. En otras palabras, el hombre jamás puede ser su propio Dios ni la máxima autoridad existente, porque toda autoridad, grande o pequeña, máxima o mínima en la tierra va a estar sujeta a algo en el dominio espiritual. Separación entre lo espiritual y lo terrenal es una completa fantasía. La verdad del asunto es que el hombre, pensando que iba a ser su propio Dios en este nuevo esquema de la secularidad, terminó sujetándose a Satanás y dándole el dominio que él, el hombre, tenía en la tierra, entregándole todo eso a Satanás. Y por eso la Biblia menciona a Satanás como el príncipe de este mundo, el príncipe de este siglo. Y por eso Satanás tenía la autoridad de ofrecerle a Jesús en las 3 tentaciones, ofrecerle a Jesús dominio sobre todos los reinos del mundo, porque todos esos reinos estaban bajo la autoridad de Satanás legítimamente. Y no estaba diciendo mentiras. Jesús mismo reconoció la autoridad que Satanás tenía sobre el mundo. La mentira de que el hombre puede llegar a ser su propio Dios sigue tan eficaz hoy en día como lo fue en el huerto de Edén. Y la máxima expresión políticamente hablando de esta mentira llega a manifestarse en el socialismo. Y es por eso que en el socialismo los líderes llegan a ser como el Dios, como el proveedor de todo, porque ese es como el concepto del socialismo. Es llegar a una utopía que se llama comunismo, y en el comunismo el gobierno es la máxima autoridad, es el todopoderoso, es quien cuida de los ciudadanos, del pueblo, desde la cuna hasta la tumba, les da todo, les da prosperidad, les da pan, les da vivienda, les da salud, les da educación, llega a ser Dios. Por eso es que los estados socialistas no permiten la religión, sobre todo el cristianismo, no lo permiten, porque el verdadero Dios es competencia al partido político comunista o socialista, cual se pone en lugar de Dios. Y todo esto termina creando esa misma configuración sociopolítica donde el gran líder
es Dios y todo el pueblo tiene que someterse a él por tal razón, y vuelve a lo mismo que eran los imperios del pasado, donde el gran líder, el faraón o el César, quien sea, era un Dios. El socialismo, proclamando que es secular, proclamando que es ateo, revive ese paganismo del pasado. Y las comparaciones no terminan ahí, porque el socialismo tiene como uno de sus objetivos borrar las fronteras de los países para crear un solo super común sociedad, conocido políticamente como comunismo. Y esa fue una de las intenciones de la Primera Guerra Mundial. Era todos los líderes socialistas pretendiendo que toda la clase obrera en todo el mundo se levantara en contra de sus opresores, la burguesía, la clase política, los capitalistas, en una gran guerra, una gran revolución para instaurar un nuevo orden mundial socialista. No funcionó porque los obreros terminaron siendo nacionalistas y peleando por sus propios países. Esto dejó muy desconcertado a estos líderes socialistas en qué pasó, por qué no se unieron los obreros, terminaron peleándose entre ellos según sus nacionalidades, y llegaron a entender que sus mentes y sus corazones no estaban listos, no estaban suficientemente arraigados en el socialismo para entender que tenían que unirse ellos en contra de los de las clases altas. Y ahí es donde cambian de táctica y comienza lo que se llama la larga marcha a través de las instituciones para cautivar las mentes y los corazones de las futuras generaciones en contra del capitalismo y el occidentalismo y a favor del socialismo. Todo eso lo expliqué en mi video Propaganda y la Agenda Gay, que fue censurado en YouTube. Me tocó pasarlo a BitChute. Les dejo el link donde explico todo eso más detalladamente. Les dejo el link en este video en la parte de la descripción. Y eso nos lleva a lo que está sucediendo actualmente en Colombia. Todas esas marchas y esas protestas y todo eso es fruto de décadas y décadas y décadas de estar sacando a Dios y su palabra de la sociedad, y décadas y décadas y décadas de estar reemplazando eso con inmundicia, vulgaridades, cosas corruptas, cosas inmorales, cosas inmundas, pecaminosas, metiendo eso en las mentes y los corazones de los colombianos y de todas las futuras generaciones. Y súmale a eso décadas y décadas y décadas de estar enseñando teoría crítica en los colegios y en las universidades, y esto es el resultado. Muchos estarán argumentando de que yo no entiendo lo que está pasando realmente. Yo ando con estas profecías y estas cosas bíblicas cuando esto trata de la injusticia en la sociedad colombiana, la inigualdad. Y eso, pues, vuelvo y recuerdo lo que dije al comienzo de este video. No voy a hablar sobre elementos inmediatos, causas directas, inmediatas de estas protestas. Estoy hablando de a dónde va, de dónde viene esto y a dónde va, y todo esto. Todo esto es simplemente para implementar socialismo a nivel sociopolítico en Colombia y los demás países. Y es también para probar cómo está el socialismo en las mentes y los corazones de los jóvenes, y se ha demostrado que está ya muy listo, para que ya se implemente a nivel político. Y eso, la intención de eso es que todos estos países vayan implementando este socialismo, porque el socialismo va a ser la ideología. Es una ideología que trasciende las fronteras, las naciones, y esto va a crear una supercomunidad global, y con esto se puede ya implementar esa gobernación global, y ya se puede colocar este gobernador global, este nuevo César. Y para entender un poco más de todo esto, de esta profecía en la Biblia y qué más, cuál va a ser el desenlace de este último imperio y todos los detalles, voy a comenzar un estudio bíblico semanal muy pronto con el libro de Apocalipsis. Entonces, si quieren saber más, suscríbanse en este canal y estudie con nosotros acerca de este libro. Para los creyentes y para los que siguen mi canal, definitivamente tengo que advertirles, no recomendarles, no opinar sobre esto, sino que ya advertirles: no participen en estas marchas. Estas marchas tienen un propósito espiritual, un propósito profético, un propósito de fin de tiempos, y entronar al anticristo en el nuevo orden mundial. Comienza local, pasa a regional y después pasa a global. Todo esto es para implementar socialismo en Colombia y después acoplarlo con los demás países, Bolivia, Perú,
Venezuela, obviamente, Chile, Argentina, cuando ellos ya están bastante también avanzados en el socialismo, y después acoplarlo con Europa, que está muy avanzado en socialismo, después con Canadá, también muy avanzado, México va para allá, Estados Unidos todavía hay que hacer más revolución, y así va a pasar de local a regional, y después de regional a global, y así va a ser el nuevo orden mundial. Sé que hay muchos cristianos que están participando en estas marchas y estarán diciendo: ¿cuál nuevo orden mundial? ¿Cuál anticristo? Yo no estoy aquí para esas cosas. Yo estoy aquí luchando por los derechos y por la educación y para la salud, y porque yo amo a Colombia y quiero verlo bien. Ok, entiendo eso. Entiendo que ustedes están haciendo esto con muchas buenas intenciones y porque aman mucho a Colombia y no quieren ver más injusticia. Pero quiero que consideren lo que voy a decir. Uno de los más enormes errores que tiene la iglesia cristiana en el mundo, creo yo, es que no sabe quién es Satanás. No sabe explicar acerca de Satanás, no puede dar como detalles de cómo opera. Y cuando habla de Satanás, hace más bien como unas declaraciones así de: Satanás está vencido en el nombre de Jesús, y todo el mundo aleluya, y el Satanás no puede hacer nada porque está vencido. Declaraciones como muy emocionales, pero en cuanto a estudios, en cuanto a entendimiento acerca de Satanás, prácticamente cero. Eso es un problema porque nosotros como iglesia somos un ejército, somos el ejército de Dios, y tenemos armas espirituales y tenemos cosas espirituales. Y si usted mira cualquier ejército en cualquier país del mundo, el tema número uno es la inteligencia. Saber acerca de su enemigo, dónde está, cómo opera, etc. Y usted puede tener las mejores armas de defensa, de infantería, los mejores aviones, tanques y todo, pero si usted no sabe acerca de su enemigo, entonces de nada sirven esas armas. Quedas como un ciego lanzando flechas en las tinieblas. Usted tiene que saber el enemigo, dónde está ubicado, cómo se está moviendo, qué está haciendo, dónde va a estar el día de mañana, qué armas tiene. Y así todos los ejércitos del mundo se obsesionan completamente con sus enemigos. Ellos día y noche quieren saber todo lo que está haciendo sus enemigos, porque de esa forma pueden lograr vencer a sus enemigos o defenderse de sus enemigos, ¿cierto? Y así todo ejército del mundo se obsesiona de su enemigo, menos el ejército de Dios. Nosotros no estamos obsesionados en ese sentido con Satanás. No sabemos cómo él opera, dónde se mueve, cómo usa sus ejércitos, qué planes tiene. Nosotros no sabemos esto, estamos en tinieblas, solo proclamamos declaraciones así emocionales de él está vencido y ya. Y esto es un gravísimo problema. Entonces hagamos un pequeño ejercicio de inteligencia militar espiritual en cuanto a nuestro enemigo. ¿Qué dice la Biblia de Satanás? Que él se disfraza como ángel de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que ese concepto de Satanás con sus cuernos, así todo feo, con garras y con un contrato de que véndame su alma y te daré riquezas y todo eso, eso es Hollywood. Y eso es lo que el mundo cree que nosotros creemos que es Satanás, y se burlan de nosotros por ello. Pero la realidad es que Satanás se disfraza como ángel de luz, lo cual quiere decir que lo que él trae al mundo, lo que él muestra, los planes que él propone, son como cosas bonitas. Él fácilmente puede proponer causas como ayudar a los pobres, a los necesitados, traer justicia, igualdad, muchas de las cuales son causas por cuales muchas personas en estas marchas están marchando. Entonces, si Dios tiene ese tipo de causas y el diablo también las puede tener, ¿cómo saber si algo como estas marchas son de Dios o del diablo? Bueno, para eso hay una muy buena herramienta que Jesús nos dejó para saberlo. Él dijo: por sus frutos lo conoceréis. No por lo que dicen, por sus frutos. Cualquiera puede decir cualquier cosa, pero son los frutos, las acciones, los resultados de la gente, cuál da mayor y mejor testimonio de ellos. Entonces, háganse la pregunta: ¿cuáles son los frutos de estas marchas? En lo que va hasta el momento, porque esto sigue, las marchas siguen, en lo que va hasta el momento ya vamos por 1.4 billones, no mil millones, no millones, billones de pesos en pérdidas en la economía
van por lo menos 2 muertos, van casi 400 policías heridos, van 20 estaciones de los buses de Transmilenio destruidos, gran cantidad de casas locales saqueadas, robadas, destruidas, miles de familias afectadas en lo emocional, en lo laboral, en lo económico, vandalismo, violencia, heridos, robos, saqueos, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta ni ser genio ni detective para saber si esto es de Dios o del diablo. Estas manifestaciones son lo que son, su fruto es lo que es, está 100% comprobado, no hay nada que argumentar aquí. Otro fenómeno muy raro en estas manifestaciones. Cada vez que entrevistan a uno de los que están manifestando, o uno de estos estudiantes o quien sea, hay un uso obsesivo de la palabra pacífico. Usan esta palabra para todo lo que hacen. Si marchan, lo hacen de forma pacífica. Si protestan, es de forma pacífica. Si bloquean la calle, es de forma pacífica. Todo esto mientras alrededor de ellos hay locales siendo saqueados, hay vándalos dañando buses, hay encapuchados lanzando piedras, hay otras personas haciendo este tipo de violencia, este tipo de actos, están bloqueando las avenidas más importantes de la ciudad. En medio de caos y violencia y destrucción, ellos están convencidos de que lo que están haciendo es pacífico. Es como si tuvieran una vocecita hablándoles diciendo, diga que es pacífico, repita esa palabra harto para que todo el mundo se convenza que esto es pacífico. Incluso los periodistas y los noticieros dicen que es pacífico, lo cual para mí es completa evidencia que en esas multitudes hay un espíritu de confusión que les habla estas cosas y los convence de que ellos son pacifistas, aunque hay caos alrededor de ellos. Eso se llama tener ojos pero no ver. Eso se llama estar en un mundo en tinieblas. Otro fenómeno. Estas marchas no tienen una razón específica por ser. Todos los que están marchando lo hacen por algo diferente. Incluso hay personas que ni siquiera saben por qué están marchando. Pero eso sí, tienen que asegurarse de culpar al gobierno de Iván Duque de todo. Sea cierto, sea falso, sea verdadero, sea mentira, no importa. La verdad no importa. Solo trata de tener sentimientos en contra del gobierno de derecha elegido democráticamente en presidencia. ¿Por qué? Porque los de izquierda van a venir con las soluciones. Entonces, de nuevo, la advertencia para los creyentes. Ustedes no pueden estar marchando con el vándalo a su derecha, con el ladrón a su izquierda, con los que maldicen el presidente de su país adelante, con los que van a saquear comercios y viviendas atrás y decir, no importa porque yo soy el pacifista. Yo estoy haciendo de forma pacífica, así que todo esto es pacífico. Falso. Usted marchando con esas personas hombro a hombro está participando en todo ello colectivamente, así usted lo crea o no lo crea. Por sus frutos lo conoceréis. Estás formando un solo cuerpo, un solo organismo con esa gente. La palabra es clarísima. No tendréis yugo desigual. No puede tener comunión la luz con las tinieblas. Ustedes están echando todas esas verdades por las mentiras, por la seducción y la tentación de Satanás, que te seduce con falsas creencias de que estás defendiendo la causa de los oprimidos, que estás luchando por la justicia de tu país. Es un completo engaño. Tú lo que estás haciendo es marchando para los propósitos de Satanás, para entronar a su anticristo y crear ese nuevo orden mundial. La palabra es clara. O estás con Jesús o estás en contra de Jesús. Pretender tener un pie en el reino de Dios y un pie en este mundo te pone en la peor posición que existe en la Biblia, de ser tibio. A esas personas en el Apocalipsis, Jesús les dice, ojalá fueses o frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ni siquiera a los incrédulos le dice eso. Estás en una posición muy peligrosa. Estás jugando con fuego. Dios te ha llamado a santidad. Santidad significa separación. O sea, separarnos de lo que es de este mundo, de lo que es pecado, de lo que está condenado. El diablo te invita a mezclarte con lo que está condenado, a lo que es este mundo. Sepárate, santifícate, no participe en estas marchas. Es mi obligación dar esta advertencia a los hijos de Dios.
Esto es muy serio, esto es un antes y después en Colombia. De aquí en adelante las cosas van a ser diferentes y se van a poner peores. Es muy importante que nos vayamos alistando porque, como he dicho en mis videos una y otra vez, nosotros estamos dentro del libro del Apocalipsis. Somos la generación del Apocalipsis y todos estos eventos es para ir desarrollando esas profecías en ese libro. Oren a Dios. Busquen respuestas, busquen verdad, no se dejen seducir por Satanás y hablamos muy pronto. Dios los bendiga. Muchas gracias. Chao.